¿Cómo está la iglesia? Bien, bien, bien. Ese estuvo más o menos. Bueno, está. Primero vamos a orar, vamos a entregarle toda la autoridad a Dios, porque Él se merece. Yo no estoy aquí porque la voluntad del hombre lo decidió así, sino porque Él quiere que yo esté aquí. Y yo soy solamente un instrumento, al igual que todos ustedes que están aquí. Entonces, oramos. Padre amado, en este momento, Señor, reconocemos que tú eres soberano. Toda gloria, toda honra es para ti, papá. Padre amado, yo quiero ser diluido en tu presencia, papá. Quiero, Padre Santo, disociarme, Padre Santo, de tu Espíritu Santo. Quiero que tú tomes el control total de mi ser, papá. Que no sea yo el que esté hablando, sino seas tú, papá. Padre amado, te pedimos, papá, que tú prepares la tierra, Padre, porque tu semilla, Padre Santo, será tirada. Esa tu semilla perfecta, esa tu semilla, Padre Santo, hermosa, que convierte el alma, papá. Te pido, Señor, también que, al igual que como tú nos enseñaste por medio de tu Hijo en una parábola, papá, que pueda dar fruto, Padre Santo, esta palabra, Padre Santo, que tú mismo has mandado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, este es un mensaje que ya había predicado ayer, pero como dije ayer, una misma palabra puede actuar de diferentes formas en nuestros corazones, al igual que un mismo martillo puede clavar diferentes clavos. Entonces, estoy seguro de que esta palabra nos va a transformar a todos, porque así dice justamente Salmo 119. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a dejar que el Señor mismo nos hable en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, pero en el versículo 39. ¿Tienen todos? Bueno. Yo tengo una versión un poco diferente, Reina Valera 1995, pero es muy similar a la Reina Valera. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Bueno, yo titulé este mensaje La obediencia perfecta. ¿Por qué titulé así? Cuando estaba preparando este mensaje, como dije ayer, no sabía exactamente qué ejemplo bíblico utilizaría yo. Porque había tantos ejemplos de personas que obedecieron a Dios, que personas que se sometieron a la voluntad del Señor. Y estaba en una duda de decir, ¿quién voy a usar? ¿Quién voy a usar? El Espíritu Santo en ese momento me confirma y habla de tu Redentor, habla de aquel que se sacrificó por ti. ¿Por qué no Jesús? Entonces, cuando me fui acá, el Señor me mostró algo, me mostró una verdad que me confrontó primero a mí, que me cortó primero a mí, y estoy seguro que nos cortarás a todos. Vamos a dar una pequeña introducción. Nosotros, en nuestro ámbito cristiano, social, tenemos todas autoridades, donde sea, jóvenes, familias enteras tienen autoridades, ya sean en el trabajo, los jefes, ya sean en la facultad, los profesores, ya sean vos saliendo acá a la calle, tener el policía que su deber debería ser cuidarte, etc. Entonces, como nosotros sabemos, hay autoridades. Ahora, lo simpático es que muchas veces nosotros no queremos obedecer a esas autoridades. En el sentido de que muchas veces nos creemos nosotros autosuficientes y no queremos nosotros someternos a esas autoridades. Y cuando yo comencé a estudiar más la palabra de Dios, me di cuenta de que todas las autoridades, todas, sin exclusión de ninguna, son impuestas por Dios. Pero vamos a analizar primero el texto que tenemos aquí, porque tiene mucho jugo y es impresionante cómo el Señor nos va a hablar hoy. Bueno, voy a dar un poco una explicación del contexto de este versículo. Como bien sabemos, Jesús, en el contexto más amplio, sabemos que Él estaba prácticamente en su última semana de vida terrenal. Él estaba por ser entregado y se subió a un monte a orar. Posteriormente, ya había tenido la última cena con sus discípulos y también había tenido ya había anunciado que Pedro le negaría 3 veces.
terrible Jesús. Todo lo que él estaba diciendo y todo lo que él sentía era porque ya sabía que iba a llegar el momento que iba a ser sacrificado. Entonces él sube a orar. Y cuando ora me llama mucho la atención cómo lo hace. Y dice, justamente el versículo dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y me llamó la atención justamente la palabra copa, qué significaba la palabra copa. Y cuando fui buscando en la Biblia, recordemos que la Biblia es su mejor intérprete y su mejor predicador. Entonces, Dios me mostró ahí de que copa significa castigo. ¿Cómo sabemos eso? Abrimos todas nuestras Biblias en Isaías capítulo 51, versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, dice, porque el cáliz de aturdimiento bebisteis hasta los sedimentos. Hay otro pasaje también que habla en Ezequiel, no creo que toquemos, pero habla también y da un énfasis a que el cáliz también se utiliza como símbolo de castigo. Entonces, en pocas palabras, lo que Jesús le estaba pidiendo al Padre, ahórrame este castigo porque yo sé lo que yo voy a sufrir y no quiero. En ese momento estaba sintiendo una angustia tremenda y no quería hacer eso. Claro, nadie, como dice justamente el apóstol Pablo, nadie quiere morir, justamente como dice en el capítulo 5. Apenas alguno moriría por alguien bueno. Y justamente habla de nuestra naturaleza, de que nosotros no fuimos diseñados para morir. Y Jesús en ese momento de su carnalidad sentía una angustia tremenda. Y él no quería morir, no quería obedecer lo que el Padre le estaba diciendo. Pero sin embargo, su respuesta me conmueve cuando dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es muchas veces la actitud que nosotros debemos tener con Dios. No es lo que yo quiero, Señor, es lo que tú quieres. No es, si me duele a mí, Señor, no importa, con tal que se haga tu voluntad. Y ese fue el pensamiento de los primeros mártires de la iglesia. Y debe ser el nuestro también. Bueno, ahora, este texto me llamó mucho la atención cuando vi a la luz de otros textos. Dice que Jesús pasó por esto para poder aprender a ser obediente. Cristian, ¿de dónde vos sacás esa herejía enorme? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. Y vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable y nos diga realmente qué pasó en ese momento. Y Cristo, en los días de su carne, se refiere a su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Siguiente versículo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, Cristo pasó por eso para aprender a ser obediente. Pero como no se puede sacar un argumento de un solo versículo, yo comencé a profundizar más y el Señor me hablaba cada vez más. Tanto es así que me llegó a convencer que Jesús literalmente tuvo que aprender la obediencia forzada. Vamos nosotros a Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos son constituidos justos acá por Cristo? ¿Eso es una iglesia pentecostal? Pregunto nomás. Bueno, entonces, la palabra del Señor nos muestra de que Jesús aprendió a ser obediente y no fue de la forma fácil, fue de la forma más difícil. Porque él sentía una angustia tremenda, dice la palabra. Vamos a Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Este verso tiene que ser nuestro verso, que tiene que estar prácticamente en nuestros corazones todo el momento, para nosotros entender qué fue lo que significó el sacrificio de Cristo y qué le costó. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente Jesús. ¿Entienden? Por eso yo denominé a Jesús la obediencia perfecta. Porque Él en todo momento hizo la voluntad del Padre. Ahora, cuando hablamos de obediencia en la Biblia, nos habla de tres aspectos. En Jesús 2 y nosotros 3. ¿Por qué en Jesús 2? Obediencia con el Padre y obediencia a las autoridades.
¿Y por qué tres para con nosotros? Obediencia a Dios, al Padre, y obediencia a Cristo y también a las autoridades. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de obediencia, no solamente es obedecer a Dios, a su palabra, sino también a las autoridades. Y hay muchas clases de autoridades que la palabra menciona a que nosotros debemos obedecer o someternos. Y eso es algo que a nosotros no nos gusta hacer. Si yo me voy acá y comienzo a preguntar, ¿quién le gusta someterse? Nadie va a levantar la mano, ¿o sí? No, nadie le gusta someterse. Nadie que está acá no le gusta someterse. De hecho, a mí mismo no me gusta someterme. A mí no me gusta que se me diga qué tengo que hacer. Si mi mamá me dice, hace esto, yo me quejo igual. No me gusta, no quiero hacer. ¿Por qué? Porque es nuestra carne, es nuestra naturaleza. O ustedes son todos santos, les sale todo ala. Sí, papá, voy a hacer sin que algo le nazca acá. Entonces, tenemos nosotros una naturaleza que no nos permite hacer obediencia. Esa es la naturaleza original que nosotros tuvimos, la naturaleza rebelde. Pero en Cristo todo eso cambia. ¿Amén? Estamos todos dormidos por eso. Bueno. Bueno, ahora, un principio que yo saqué muy importante de este texto es justamente de que todos tenemos autoridad a quien someternos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos que Jesús se sometió a las autoridades civiles? Simple. ¿Se acuerdan cuando Jesús le tientan y le dicen, mira, tenemos que darle tributo al César? Se le hace esa pregunta a Jesús y se le pone entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si él decía que sí automáticamente, los fariseos decían, mira, este está a favor del César, cosa que los judíos detestaban. Y si él decía que no, los fariseos le acusaban con los romanos y le decían, este está en contra del César. Entonces Jesús estaba ahí, en una especie de intermedio. Si decía no, chao. Si decía sí, chao. Pero ¿qué fue lo que él dijo? Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de él, César. ¿Y por qué? Porque él en ese momento, además que su respuesta fue muy astuta, no negó la autoridad del César, la autoridad civil en su tiempo. Otro ejemplo bíblico, ¿quieren? Si no les convence ese, también está cuando le vinieron a cobrar los 2 dracmas. En el tiempo de Jesús, los 2 dracmas se cobraban para, algunos creen que para el mantenimiento del templo, otros creen que eran justamente los impuestos. Lo que sí es que se cobraba y se hacían de a 2, y eran 2 dracmas por personas. Y cuando Jesús se le viene a pedir, él da una comparación muy, muy simpática. Él dice, ¿qué clase de rey tiene que pagar por el impuesto de su propia tierra? Pero igual, de todas formas, él paga, sometiéndose a la autoridad de su época. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando él se acercó a Pilato? Cuando Pilato le decía, ¿por qué no hablas? Yo tengo la autoridad para librarte, para sacarte de aquí, para que tú vivas. ¿Y qué Jesús le dice? Después de un tiempo de permanecer callado, ¿qué le dice? No hay ninguna autoridad. Gloria a Dios. No hay ninguna autoridad que no venga de parte de Dios. Y imagínense que Jesús, él ya estaba reconociendo justamente, no reconociendo que Pilato, ¿verdad? Pero él sabía que había autoridades que eran impuestas de parte de Dios. Y hay muchos otros ejemplos bíblicos. Entonces Jesús se sometía a las autoridades, porque sería simpático que él nos exigiera a nosotros y él no lo hiciera. ¿No lo creen? Entonces él fue el mayor ejemplo que nosotros tuvimos. Ahora, nosotros tenemos autoridades, las primeras son las civiles, nuestros padres y las eclesiásticas. Las autoridades civiles son justamente los policías, el presidente, los gobernadores, los diputados, todos ellos son nuestras autoridades civiles. Y si nos vamos a Romanos 13:1, el Señor nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. No es un invento mío. La palabra de Dios dice, anda, quéjate con Dios, no conmigo después. Entonces, la palabra de Dios nos dice, hay autoridades. Pero acá entra un punto en cuenta que mucha gente suele debatir, de que ese verso solamente se refiere a autoridades civiles, no a eclesiásticas ni a padres. Pero cuando estudiamos la gramática del texto nos damos cuenta de que habla en general y que después Pablo en el siguiente verso especifica
después a otra clase de autoridad a quien debemos de obedecer. Vamos a Tito 3:1. Sí. Recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, que nosotros tenemos que someter a nuestras autoridades. No es, y algo simpático que suele pasar todos los años, y no me digas que no es cierto, de que nosotros elegimos al presidente, nosotros votamos por él y después cuando vemos un bache por la calle ya nos quejamos de él. Ese no hace nada, ese come toda la plata y nosotros le elegimos. No sé qué pasa, no sé en qué cabeza muchas veces nosotros decimos esas cosas y nosotros votamos para que él suba. Pero algo muy interesante, cuando vos votaste, él no subió por tu voto, él subió porque Dios lo quiso. Si Marito es presidente hoy en día, es porque Dios lo quiere así. ¿Sí? Así que si tú hablas mal de él o te quejas de él, ¿de quién te estás quejando? De la decisión de Dios. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos autoridades civiles. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. Por lo cual del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Vamos a continuar con un último verso que es Colosenses 3, 22, 23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ese en nuestro contexto sería que nosotros tenemos que obedecer a nuestros jefes, a nuestros patrones, ¿sí? No sirviendo al ojo, y subraya esa parte por favor, como los que quieren agradar a los hombres. No es porque, le doy el mismo ejemplo que de ayer, porque viene el pastor, vas a saltar más alto, vas a lavar más fuerte, o porque viene tu jefe, vas a trabajar más rápido, o en producción, o vas a hacer las cosas mejor porque él está ahí. En todo momento nosotros tenemos que hacer eso, porque así nosotros demostramos que estamos sujetos a ellos. Y no pasa lo que dice acá, no sirviendo al ojo. ¿Se entiende? Amén. Bueno, continuemos. La obediencia a los padres. Acá los jóvenes me van a odiar, me van a pegar en la salida. Bueno, vamos a Éxodo 20:12. Es un mandamiento del Señor. Jóvenes, es un mandamiento del Señor. Cristian no está inventando esto. Es la palabra de Dios. A mí tampoco me gusta, pero yo me someto. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. Madres, padres, subrayen eso y muéstrenle a sus hijos. Bueno, continuemos. Vamos a Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Tenemos que nosotros obedecer a nuestros padres. Yo le digo en serio, no todo lo que mi papá me dice yo estoy de acuerdo, pero yo hago. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice así. Porque, ¿cuál sería el chiste de que yo sé que está en la palabra y yo no hago? Y me hago llamar cristiano. Entonces, tenemos que obedecer la palabra de Dios y tenemos que someter a nuestros padres, por más que nuestros padres nos digan cosas que a nosotros no nos parezcan. Pero papá es la onda, pero todos tienen, pero yo no tengo. Pero ¿por qué él tiene y yo no tengo? Y la famosa respuesta es, porque yo no soy su mamá. Los jóvenes me entienden. Bueno, entonces, sometámonos, aprendamos nosotros lo que es la obediencia, así como Jesús se sometió a su Padre. Al igual como leímos el versículo de cabecera que es Mateo 26, Jesús no quería morir, pero él se sometió porque él sabía quién era su Padre. Al igual nosotros, sometámonos. Parece lo que crece algo que no quiere, pero después nosotros tenemos, como dice el pastor, pegarle ahí al caballo para que se siente. Y es cierto. Ahora, también tenemos que obedecer a los líderes de la iglesia. Y esto es una parte donde muchas veces nosotros menospreciamos a nuestro líder y no nos damos cuenta. A ese líder pesado que te llama toda la semana, vas a venir, pío, en la célula, vas a pío, venir, venina, sí, no necesitas pío nada, querés pío oración. Yo le digo, cuando yo empecé recién, mi líder era un pesado, me llamaba
todos los días para asistir a célula. Impresionante era. Y yo decía, qué pesado este tipo. Ahí William, ahí hermano Víctor y ahí no entienden todavía. Y vacío cachengo era. Y ahora yo entiendo. Yo cuando me volví líder, ahí yo entendí, Dios mío, ahora ya sé lo que es discipular. Y ahora ya entiendo ya por qué mi líder era así de pesado. Porque me amaba. Bueno, vamos a Filemón capítulo 1, versículo 21. ¿Sí? Tenemos que escuchar a nuestros líderes. Nuestros líderes nunca van a querer nada malo para nosotros. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Bueno, la carta de Filemón fue escrita a un hombre llamado Filemón, que era un muy amigo de Pablo. ¿Y qué pasa? Él era encargado de una iglesia y justamente le elogia, ¿verdad?, su amor, su fe, ¿verdad? Pero le pide sobre todo que le perdone a una persona, él siendo el líder espiritual de Filemón. No un líder presencial, sino un líder que le acompañaba en el espíritu, como dice justamente en los primeros versículos de la carta de Filemón. Entonces, él le decía, haz esto, yo sé que vas a hacer aún mucho más. Entonces nosotros tenemos que someter a nuestros líderes. Es simpático, porque muchas veces a nosotros no nos gusta lo que nos dice nuestro líder. Yo cuando fallaba la pata, me venía mi líder y me decía, ¿y te parece, Pío, eso es lo correcto? Vos conocés la Biblia y es lo correcto, y a mí no me gustaba que decía algo ahí. O si no, bueno, yo tan subía acá arriba y predicaba algo, a mí no me gustaba nada, y yo lo primero que decía, fuera de contexto. No, hereje. No, pero no, tenemos que aprender a someternos justamente, porque esos líderes fueron impuestos por Dios para que nosotros crezcamos espiritualmente. Algo simpático, nosotros fallamos, el jefe te manda a la China y vos no le decís nada. Ahí está. Pero tu líder que quiere tu crecimiento te manda acá en Japón nomás, no es en China, más cerca es. Te manda nomás ahí y nosotros, no, yo ya salí de la iglesia. No, ese líder me habló mal. No, yo no quiero más saber nada de nadie acá. No, hay amor en esta iglesia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Someternos. ¿No da gusto? No da gusto. Pero eso es lo que quiere Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Rey de Reyes? Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos al versículo de oro. Hebreos 13, 17. Si querés algo más explícito que eso, no sé, no te puedo más dibujar, no tengo los acá bolígrafos para dibujarte. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo sé, el pastor es pesado, yo sé, pero él quiere que nosotros crezcamos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. El pastor, simpático es. Él no viene acá a las 3 de la mañana a orar porque no tiene nada que hacer en su casa. No es que él se levanta y dice, a las 3 de la madrugada no tengo nada que hacer, me voy a orar, bye. No, él viene acá porque él tiene que después rendir cuentas por eso. Porque el Señor va a tener una lista ahí. ¿Dónde está Juan Carlos? Ahí en el fondo está. ¿Dónde está Jonathan? Allá está, allá está. ¿Dónde está William? Allá está, allá está, allá. Van a rendir cuentas después. Por eso él viene y hace todo eso con amor. Y obedezcamos y sujetémonos a ellos. Porque el Señor lo quiere así. Y justamente nosotros muchas veces, cuando el pastor nos dice algo, nos troza, nos dice esto, es porque Dios le dijo a él para que nos diga a nosotros. Él es un intermediario, él es un canal por el cual Dios habla. Pero ¿cuál es muchas veces nuestra actitud? Ya, no, ese está mal. No, yo me voy allá que más que vencedores, qué sé yo, allá me voy. No quiero saber nada. Pero yo le digo algo. Si vos te vas de la iglesia porque hay un pastor o no hay un pastor, o porque se sube alguien a predicar o se baja alguien a predicar, o porque el pastor te habla mal o no, vos venís por la acción o por el pastor, no venís por Dios. Y yo les digo, si ustedes se quedan aquí a pesar de todo lo que pasa, que se vayan lo que se vayan, pero si tú permaneces aquí es porque usted siempre vino por Dios. Amén. Toda gloria es para ti, Señor. Toda gloria es para ti. Bueno, voy terminando con esto. Dios prueba nuestra obediencia.
en todo sentido. En Números capítulo 16 no vamos a poder llegar a leer todo, pero ahí habla impresionante la riqueza que hay. Mucha gente dice, ¿sabes qué? No obedece a tu líder o se abría el piso y estás en el infierno. Tampoco es así, sino que yo le digo que como la palabra de Dios dice, nada no nos va a salir bien porque andamos nosotros en desobediencia con el Padre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sujetarnos a ellos. Y en Números 16 habla justamente de la inconformidad de algunos judíos, con los líderes que ellos tenían. ¿Y qué pasó? Se rebelaron y agarraron todo ahí, hicieron una rebelión y ahí Dios tuvo que actuar. Y yo les digo que yo conozco iglesias donde el pastor solamente viene una vez a la semana para dar un mensaje en fotocopia y no hay que escudriñar, lee nomás. Y yo le digo, ¿qué pasa con los feligreses? Se van todo al mundo otra vez. Porque el pastor nos pone el alma y nos pone la dedicación por sus ovejas. Sin embargo, nosotros tenemos un pastor que viene acá a las 3 de la madrugada a orar. Y líderes que son, como nosotros decimos, pesados, que están detrás de nosotros todos los días, que oran por nosotros todos los días. Y nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuántas veces nosotros dejamos de orar por nuestras necesidades para orar por nuestros líderes? ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos de nuestros presidentes, de nuestros gobernadores, son ladrones, son esto, en vez de orar por ellos, sabiendo que Dios les puso ahí a ellos por algo? Dios responde las oraciones. Algo interesante que yo estuve leyendo, dice que Martín Lutero decía de que yo no puedo evitar que los cuervos vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que aniden. ¿Por qué se refería a eso? ¿Y en qué va en el contexto en el que nosotros estamos? Muchas veces el enemigo va a venir a poner cosas en tu cabeza sobre tu líder, sobre tu pastor, sobre tu hermano. ¿Y qué pasa? Va en contra de los principios de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como Jesús. Señor, no me gusta esta decisión. No me gusta esto. Para nada no me gusta. Pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Entonces, la palabra de Dios es clara. Y yo le digo por experiencia, de que si ustedes quieren que su pastor obre bien, que su líder obre bien, no murmure de él, ore por él. Con mi padre pasó lo mismo. Mi papá era una persona que, muchos saben, era adicta a las drogas. ¿Y qué pasa? Yo no venía y le machacaba con la palabra cuando venía, porque era una autoridad impuesta por Dios. ¿Yo qué hice? Oré por él, junto con mi familia. Y ahí cambió las cosas. Y yo le digo a ustedes, si ustedes quieren que su autoridad cambie, su líder, su pastor, el presidente, los gobernadores, oren por sus líderes y van a ver el cambio. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está mostrando ahora? Es que aprendamos a ser obedientes y confiar en Él. Porque muchas veces nosotros vamos a venir y vamos a decir, pero esto, pero lo otro. No confía nomás en el Señor. Hace unos días yo estaba hablando con un grupo de jóvenes y me preguntaban algunas cosas respecto a la palabra y que no le cuadraba a ellos. Y yo le decía, la justicia de Dios y sus pensamientos son cosas que nosotros jamás vamos a poder entender. Porque Él hace algo y hace lo otro, no vamos a entender jamás porque nunca nos va a cuadrar. Pero Él sabe por qué lo hace. Entonces, si queremos ganar Paraguay para Cristo, oremos por nuestras autoridades, por todas nuestras autoridades. Y van a ver el cambio ahí. Porque el principio del avivamiento siempre es la oración. Amén. Sí, amén.